Bueno, muchas gracias a la Cámara por la invitación, a ustedes por estar acá. Les juro que voy a hablar 10 minutos. Vamos a hablar, yo me toca hablar sobre el empleo en la construcción. ¿Me puede poner el filmillo? Bien. La importancia. La verdad que cuando uno habla de empleo en la construcción, el primer dato que uno apela es al de los datos de la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares solamente va a las capitales de provincias y ciudades importantes. En el caso de Córdoba va a la ciudad de Córdoba y a Río Cuarto. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires solamente va al Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y San Nicolás. Nada más, no agarra toda la zona núcleo, por ejemplo, no agarra Junín, Pergamino, todas estas partes, con lo cual es un número limitado. Entonces uno dice, si uno tomara solamente los ocupados urbanos de los grandes aglomerados, hay 1 millón de trabajadores en la construcción. Que ojo, si uno tomara todo el país, porque ese número no incluye el interior, ese 1 millón sería más de 2 millones. O sea, hay más de 2 millones de trabajadores en la construcción. Una particularidad de esto es que, bueno, es un sector, como todo el mundo sabe, marcadamente informal. Las barras rojas es el porcentaje de trabajadores según tipo de empleo. El asalariado privado registrado es apenas un poco menos de un 20% de todos los trabajadores que están en la construcción. Y el grueso son los trabajadores asalariados privados no registrados y cuentapropistas. Llega casi al 80%. Los patrones son un 5 y un 5. Fíjense ustedes que las barras grises marcan el resto de las actividades en la economía y obviamente ahí resalta de que la construcción tiene un severo problema de informalidad. Los empleos informales son los que menores remuneraciones reciben. Estos montos son remuneraciones de bolsillo, porque es lo que la gente le dice al encuestador del INDEC. En general, esto habría que ponerle un 20, un 30% más. Entonces, en el caso del asalariado privado registrado, sería 21.000, sería más o menos unos 26, 27.000 lo que realmente gana de bolsillo la persona, con lo cual si uno le pone los aportes a la seguridad social, eso da 30, 32.000, que es lo que sale un salario promedio en la economía formal. Pero lo que quiero mostrarles ahí es que, en definitiva, los informales son los que menores remuneraciones tienen, porque en el fondo son los que menores productividad tienen. Son muy laburantes. Cuando uno compara con el resto de las actividades, trabajan muchas horas. Trabajan más de 44, 45 horas, que es todos los días, incluso posiblemente un sábado a la mañana o muchas horas de lunes a viernes. El asalariado privado no registrado no tiene muchas horas trabajadas, pero no porque no las quiera trabajar, sino posiblemente porque no encuentra trabajarlas, porque vamos a ver que son empleos más bien precarios. Y obviamente que el tipo de inserción depende de la región. Fíjense ustedes que si uno toma en 4 regiones, la Ciudad de Buenos Aires, Centro, Sur y Norte, acá estamos hablando del domicilio del trabajador. Entonces, el trabajador de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires es un típico trabajador de obra domiciliaria, ¿no? El cuentapropista, el del gremio, que va a hacer algún arreglo a la casa, mientras que en el norte argentino el perfil es más de baja productividad. Una obra, digamos, son gente que trabaja en negro, no está muy formada, trabaja para alguien, posiblemente, digamos, es un trabajo más precario. En el centro y sur tenemos lo que vendría a ser el promedio de cómo se conforman los tipos de empleo en la construcción. Y las remuneraciones también varían por región. La Ciudad de Buenos Aires, fíjense, el asalariado privado registrado gana bastante más que los informales, lo mismo que en el sur, en la Patagonia, y en el centro está más con el promedio. Si uno mira el norte, las remuneraciones son bastante bajas, incluso para los que actúan como patrones, los que manejan las tropillas. Y además, es un segmento de alta informalidad porque aglutina mucha gente con bajo nivel de educación. Bajo nivel de educación es secundaria incompleta o menos. Y obviamente que la construcción es donde la gente va a buscar trabajo. Y fundamentalmente, la gente de menor nivel de educación obviamente lo encuentra como asalariado en negro o como un informal, un cuentapropista. Y miren ustedes, en patrón obviamente tiene un amarillo, un verde muy fuerte, porque ahí trabajan los ingenieros, los técnicos, los maestros mayores de obra. Pero esto tiene una particularidad. Asalariado privado registrado, fíjense ustedes, tiene mucho azul, o sea, más de la mitad es gente con bajo nivel de educación. Si uno lo lleva al mercado laboral, lo que encontraría es que la construcción es un gran formalizador de gente con bajo nivel de educación. En el resto de los sectores, en blanco trabajan los que tienen por lo menos secundaria completa o más de secundaria, ¿no? Puede ser un terciario universitario.
A los que tienen menos de secundaria completa va al negro. Pero en cambio la construcción no. En la construcción, digamos, se formaliza trabajadores de bajos niveles de educación, con lo cual eso es una oportunidad. Lo que pasa es que no formalizamos mucho, pero cuando formalizamos a la gente que el resto de las actividades no formaliza, que es la gente con bajo nivel de educación. Y además, obviamente, como decía recién Gastón, es gente que trabaja en la pobreza. En definitiva, la construcción es un medio de vida para un montón de gente que tiene problemas de ingresos y que vive en la pobreza. Si ustedes ven los asalariados privados registrados, ¿no? Ahí les pongo el número de la cantidad de miembros por hogar para que vean que son hogares amplios. Muchas bocas comen de la construcción, ¿sí? Y obviamente los que peor las pasan son los asalariados privados no registrados, no porque estén no registrados, sino porque no tienen muchas calificaciones, no consiguen muchas horas para trabajar, tienen los empleos más precarios dentro del sector, son los que más necesitan posiblemente de capacitación, de asistencia. Pero bueno, los otros están un poco mejor. En suma, la construcción es una importante fuente de empleo, es un medio de vida importante para muchas familias de bajos ingresos y pobres, y es una importante fuente de empleo formales. Pero no puede todavía superar los altos niveles de formalidad. ¿Qué se puede hacer? El sistema de protección social de la construcción. Si ustedes miran acá, a grandes rasgos, el sistema de protección social de los trabajadores de la construcción tiene 3 vertientes legales. Es la ley 2250, que era el IERIC, que es el Fondo de Cese Laboral, el Fondo Nacional de Empleo, que es para la protección del desempleo, y obviamente el tema de ANSES, tiene un régimen especial de jubilación a los 55 años. Pero a este sistema de protección está llegando solamente el 18% de los trabajadores, que son los que están en blanco. El otro 82% son trabajadores que no disfrutan de esto. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿es protección para los trabajadores esta arquitectura duplicada? Y esto es lo que trae los problemas, porque es muy costoso poner un trabajador en blanco en la construcción. Cuando uno empieza a sumar todo lo que hay que pagar para que esté en blanco, seguramente que ustedes algo que dejan en el camino, es casi como el 68% del salario del bolsillo. Entonces, por eso es que en definitiva solo las empresas grandes pueden poner el blanco. Y el resto se les complica un montón. Entonces, para ir terminando, es un régimen especial que no ha conseguido eliminar la informalidad. Se multiplican los dispositivos de protección. Se tiene el fondo de cese laboral, se tiene un subsidio de desempleo. Y luego termina siendo viable el empleo formal solo para las grandes. Es más, los efectos positivos, como el fondo de cese laboral, se terminan diluyendo cuando uno multiplica los mecanismos de protección, porque en definitiva se hace todo muy costoso. En este sentido hay que tener una cosa en mente. Si uno quiere dar un beneficio para todos, tiene que tratar de tener un beneficio simple. Si superpone los beneficios, va a empezar a reducir la cantidad de gente que accede a esos beneficios. De aquí entonces que la propuesta de política, me parece que tenemos que empezar a pensar de que cuando queremos proteger a los trabajadores no tenemos que superponer los esquemas de protección. Tenemos que tener esquemas de protección simples porque si no multiplicamos los costos laborales. Y tenemos que pensar en un régimen laboral también y de seguridad social especial para los más pequeños, fundamentalmente con costos tarifados para aumentar las chances de que todo el cuentapropismo y todo este trabajo en negro que trabaja en las pequeñas empresas pueda de alguna forma formalizarse. Y eso va a aumentar la base de trabajadores de la construcción formales. Tenemos que simplificar al máximo los trámites administrativos y, como había dicho Gastón, tenemos que tratar de ir hacia esquemas de producción en la construcción más basados en las grandes empresas, en las pymes, saliéndonos de las microempresas, porque ahí es donde está la baja productividad y la baja productividad es la fuente de la informalidad. Muchas gracias.